Hola a todos, bienvenidos una vez más a Eternity. Hoy vamos a hablar sobre una herramienta clave que nos ayudará en nuestro camino como traders para lograr ser rentables. Estamos hablando sobre el backtesting. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer con esta herramienta es saber si nuestra estrategia realmente es efectiva. Como ya sabemos, los mercados son cíclicos, entonces suele repetirse mucho los patrones en el mercado. Una de las cosas que tenemos que hacer es revisar qué es lo que ha hecho anteriormente el mercado para nosotros saber qué es lo que va a realizar en movimientos futuros. ¿Vale? Entonces, el backtesting simplemente consta de un simulacro en el tiempo de nuestra estrategia. ¿Con qué nos va a ayudar esto? Pues mira, nos va a ayudar a medir la efectividad, saber si nuestra estrategia realmente es rentable, nos va a ayudar con un aumento de nuestra propia confianza. Cuando vayamos a meter una operativa, sabemos por qué la metemos y dónde, cuáles son nuestros puntos de interés reales y sobre todo ayuda a detectar errores y fallos. Esos errores y esos fallos solamente los sabremos si hemos aplicado la estrategia correctamente. Podemos ir haciéndolo día a día, pero tenemos que tener un tracking o tener en algún sitio marcado que esas operativas las hemos metido de alguna manera, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas más importantes que nosotros vamos a realizar para lograr ese objetivo que nosotros tenemos. Bueno, ya estamos aquí. Os voy a presentar la herramienta más importante que vamos a tener durante este largo camino, que es TradingView. Cada uno puede utilizar lo que quiera. Yo realmente utilizo este para hacer mis backtesting o hacer cualquier otra cosa. Simplemente os voy a mostrar cómo lo hago yo. Vosotros podéis utilizar pues simuladores de mercado, podéis utilizar lo que os dé la gana. Yo así es como lo hago. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando hago backtesting? ¿Vale? Mi estrategia me dice que tengo que definir mis puntos líquidos, que son el alto y el bajo de Asia, por ejemplo. Esto es un simulacro del 25 de noviembre, ¿vale? Voy a hacerlo con 2 semanas. Siempre voy a intentar hacer un recordatorio de hace 2 semanas y os voy a ir publicando operativas en mi Instagram. Entonces, si queréis, echarle un vistazo porque realmente creo que es interesante. Entonces, vamos a definir cuáles son nuestros puntos líquidos, que son el alto y el bajo del día anterior, que yo los tengo ya preseleccionados, ¿vale? Los tengo aquí, el alto y el bajo. Y entonces lo que vamos a hacer es, ahí va, lo que vamos a ir haciendo es ver constantemente qué es lo que pasa en el tiempo, ¿vale? En este caso, vamos a ver lo que pasa el lunes 25 y os explico un poco cómo hacemos ese testeo. Entonces, vienes aquí, no ves lo que ha pasado, ya veis que aquí hay un pequeño gap. En el lunes justamente se ha llevado el alto del día anterior, que es el viernes, que es de la semana anterior, pero no es justamente el alto de la semana, simplemente es el alto del día anterior que yo pongo. Y vemos cómo se forma los primeros rasgos del rango asiático, que son las primeras 4 horas que a mí me interesan, deducidas por mí. Y vemos cómo aquí ha dejado un alto y ahí ha dejado el bajo de Asia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir haciendo? Analizando qué es lo que ha pasado en cada punto líquido. Aquí se ha llevado el alto, no, pues entonces esperamos. Aquí se ha llevado el bajo y ha tenido este fuerte rompimiento que ha sido rompe y realmente retestea, por lo tanto ha sido una bajada bastante contundente. Podemos ver que es una eh, respuesta muy negativa del euro. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que en la sesión de Londres se ha dado completamente la vuelta, se ha llevado el bajo, pero luego se ha llevado el alto. Entonces, este día es un poco complicado para poder operar. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Pues simplemente vemos qué es lo que pasa en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Se ha llevado el alto y ha continuado con su tendencia alcista. ¿Aquí nos ha dejado algún punto de entrada? Sí, podemos determinarlo por entrar en temporalidades más pequeñas, que son 3 o 1 minuto, que realmente también se puede hacer en 1 minuto. Mi estrategia me permite ver más allá y ver cuándo puede cambiar una tendencia o no. Y en este caso se ha podido ver. Podemos ver que aquí hay un swing high, estamos hablando de una tendencia mayor. Les ponemos aquí un change of character. Ya iré explicando poco a poco los términos que yo voy
metiendo en los vídeos, sobre todo porque me gusta mucho la terminología, creo que es un idioma bastante interesante y que tenemos que aprender para poder comunicarnos en este mundo, porque si no, vamos mal. Aquí hay un bajo y aquí se lleva el alto, entonces rompe fuertemente, aunque se haya llevado la liquidez de aquí, y aquí tenemos un change of character, pero no nos da ninguna posibilidad, aquí tenemos un boss, que es una rotura de estructura bastante más contundente, porque aquí tenemos un cuerpo. Y el lunes realmente no he tenido una oportunidad de entrar en Londres. ¿Por qué? Porque no he tenido la oportunidad. Entonces volvemos al gráfico de 15 minutos y aquí nos dice rompe, tendencia bastante contundente, pero también se lleva todo lo que se ha podido llevar realmente el precio. Entonces, el lunes no es un muy buen día para enseñaros cómo funciona mi propia estrategia. Entonces, aquí no hay operativa. Hemos hecho el análisis que hemos hecho, hemos tenido puntos de interés, pero no ha pasado nada. Seguimos con el próximo día y entonces yo lo que hago es simplemente mover cuáles han sido los puntos líquidos más importantes, que son el alto y el bajo del día anterior. Limpiamos un poquito el gráfico y vemos qué es lo que va pasando en la sesión. Aquí empieza el nuevo día, ¿vale? Tenemos aquí el low de Asia, por ejemplo. No, aún no está determinado, pero cuando se termine de formar esas primeras 4 horas, lo determinamos. Y aquí está el high de Asia. Tenemos el low que ha sido fuertemente roto y hemos visto cómo ha cambiado de tendencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos ir o a compra o a venta, eso está clarísimo. ¿Dónde podemos posicionarnos? Pues o en el punto más bajo o en el punto más alto. Esperamos a ver qué es lo que hace con el rango asiático. Lo primero es el punto líquido más cercano, que es el alto. Y vemos que rompe y nos confirma con una tendencia bastante interesante durante las 2 primeras horas de Londres. Aquí metemos el Fibonacci, que es una herramienta que a nosotros nos sirve para saber qué tanto retroceso ha tenido el precio y podemos ir metiendo, pues quizás metemos una operativa, pero eso ya lo determinaremos ahora. Vamos a ver cómo funciona en el tiempo. Ves que se ha vuelto a llevar el alto, entonces ya no es tan interesante esta operativa. Por lo tanto, que siga continuando. Aquí se ha llevado el alto y ha tenido una fuerte reacción en contra, aunque ha dejado un precio por encima, ha tenido una fuerte reacción. Muy bien, continuamos. Podemos intentar entrar en este punto líquido. Tenemos un punto líquido bastante interesante. Entonces podemos marcar una operativa aquí, aunque no ha llegado durante las 2 primeras horas. ¿Qué es lo que podíamos haber hecho? Entrar en 3 o en 1 minuto para saber si realmente podemos entrar a alguna operativa. En sí, aquí no hemos tenido ninguna rotura a la alza, por lo tanto no me da ninguna confianza. Entonces simplemente esperamos. 15 minutos. Esto se trata mucho de paciencia. ¿Por qué? Porque fíjate lo que ha pasado aquí. Se ha llevado todo el precio hacia abajo y aquí nos habría tocado un stop loss. ¿Vale? Era un punto de interés era un punto de interés bueno, pero realmente no cumple con unos requisitos que es, llegados a este punto podemos entrar en una tendencia alcista. ¿Ha entrado en alguna tendencia alcista? Vamos a entrar en 3 minutos simplemente para verlo. Y ves como aquí no ha entrado en tendencia alcista. Aquí lo que tenía que haber hecho el precio es tocar el punto de interés, generar una estructura alcista y entrar al retesteo de la estructura alcista. Entonces, nosotros habríamos entrado en este punto. Y además es que me ha salido un 70% rotundo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero en este caso no nos ha dado ninguna sola oportunidad de entrada. Entonces, nosotros continuamos con nuestro backtesting. Entonces, tenemos ya 2 días que no hemos operado. Ponemos aquí días operados. Ya os pondré un resumen total. Entonces, ponemos aquí día 2, 0. Días no operados. 2 días no operados. La estrategia no es que vayamos a entrar al mercado siempre, pero que siempre que vayamos a entrar intentaremos tener las mayores confirmaciones posibles. Esto es lo que nos permite a nosotros el backtesting. Entonces, vamos a continuar a ver qué es lo que ha pasado, por ejemplo, el miércoles. El miércoles tendríamos alguna noticia importante que es el IPC. Hay que estar muy pendientes de las noticias.
¿vale? En este caso. Y marcamos siempre nuestros puntos, que son el Alto de Asia, que aquí no se ve tan claro, pero podemos acercar el precio para saber dónde está. Aquí, hoy ha hecho algo interesante, este miércoles ha hecho algo interesante que quizás podemos utilizar a nuestro favor, que es durante la sesión de Asia, bueno, al final de la sesión de Asia, ha manipulado el low, que es lo que a nosotros nos interesa. Ponemos aquí nuestro previous day low y nuestro previous day high para poder ir. Vamos a hacerlo un poquito más corto, no me gusta tenerlo tan sucio. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Pues aquí podemos entrar en una temporalidad mucho más pequeña, un minuto, 3 minutos me gusta mucho más que un minuto, y vemos como el precio rompe este alto, generándonos un cambio de tendencia, y podríamos haber entrado en nuestra operativa en un 70%. Normalmente entre un 70, un 80, un 60% de descuento suele ser muy bueno para poder hacer nuestras propias entradas. Entonces, podríamos entrar aquí al 70% con 5 pips de stop, que siempre voy a poner esos 5 pips de stop. Y operativas 1-3 normalmente suelen ser muy interesantes, pero nosotros vamos a meter operativas de entre 1-3 a 1-5, ¿vale? Intentaremos ver cuál es nuestro rango. Yo voy a dejarlo en 1.3. Aquí es un punto líquido bastante interesante. Entonces, tú cuando ya entras, simplemente ya lo tienes hecho. En este caso ya está hecho. Vemos como perfectamente toca el punto, entonces tendríamos un día operado y una operativa y una operativa ganada. Entonces voy a apuntar aquí una operativa ganada. Wins 1. Losses 0. De momento no voy a apuntar nada. Entonces voy a tener aquí unos posits, no sé si se ve bien, de días operados, días no operados, wins y los. Esto lo voy a ir mejorando, ¿vale? Voy a tener una estadística en Notion, voy a poneros mi propia plantilla, entonces lo que os voy a hacer es eso, ir dándoos poco a poco toda la información que yo tengo. En este caso la operativa era extremadamente buena, ¿vale? Fue creo que un espectáculo de operativa, espera que esto está mal, esto tendría que estar aquí. Esto es un espectáculo de operativa porque no solamente vas a ganar 1.5, es que aquí ya se ha ido a 1.10 casi, 1.12, 1.15, es que es una locura. Pero normalmente no voy a buscar este rango de operativas porque se dan una vez al año, una vez cada 5 años, y no es de mi interés, pero ya veis que toca el 1.15, que son los ratios de nuestra propia gestión de riesgo. En este caso, es irreal, es bastante irreal. Entonces, el 1.5 sí lo cumple, pero voy a poner aquí que he ganado un 1.3 porque es lo que yo he determinado que realmente voy a meter en ese mismo día. Pues ponemos aquí un 3% de ganancia. Muy bien. Seguimos con el al día siguiente. En este día ya no operamos, o sea, metes una y se acabó. O sea, no hace falta meter 5 o 10 a no ser que seas scalper, a no ser que quieras tener unas operativas un poquito más, no sé, vayas a querer sacar dinero del mercado rápido, pero en este caso, mi caso, no necesito meter más de una operativa para saber que mi estrategia es rentable, porque ya la he probado, ya hemos hecho muchos tests durante 3 años. Este último año ha sido un caos, pero realmente he hecho todo el backtesting que he tenido que hacer y realmente ha salido algo muy interesante. Teniendo en cuenta esto y los puntos líquidos que no hemos tenido en el día anterior, porque realmente el rango asiático estaba en la mitad, esto es lo mejor que pudimos haber sacado. 15, un 1-3. Está bien porque nos ayuda pues a entender que nuestra estrategia, por lo menos una, ya hemos ganado. Vale, continuamos con el jueves. Jueves día 28 y ponemos el high del día anterior. Vemos que el rango asiático se ha formado bastante arriba de donde se formó el día anterior. El otro día se formó justo en la mitad. A este se ha formado en la punta más alta. Y ponemos nuestro previous day low, que estaba en el bajo más bajo que pudimos haber entrado, que es aquí mismo. Quitamos esta operativa para dejar el gráfico un poco más limpio y metemos nuestro high y nuestro low de Asia,
¿Qué es lo que ha pasado? Aquí es interesante porque ha hecho exactamente lo mismo. A las 7 de la mañana ha manipulado y se está intentando dar la vuelta. No se ha dado la vuelta porque en el otro lado sí que se ha dado la vuelta completamente. Podemos ver aquí como en 15 minutos, si consideramos cada vela una tendencia, pues aquí alto, bajo, bajo más bajo, alto más alto y aquí pudimos haber entrado porque se ha generado un cambio de estructura. En este caso podemos entrar en 3 minutos o en un minuto y vemos como no se ha llevado realmente, no hay una estructura, porque aquí puede ser simplemente una acumulación. Entonces, es ir analizando poco a poco y hacer un backtesting completo de lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, fíjate cómo se ha vuelto a llevar el low a las 8 de la mañana, pero ha hecho nuestro primer cambio de tendencia. Change of character. Podemos entrar al 70, al 80, al 60, 70, 60, 70, 80%. Yo os recomiendo siempre intentar entrar en este caso de operativa, porque yo tengo 4 modelos de entrada, sería en el 70%, que sería aquí mismo, con un stop no menos de 5 pips, porque si no perderíamos bastante, y volvemos a lo mismo, uno 3,5. Y 3,5 es suficiente. ¿Qué es lo que nos ha pasado aquí? Hemos tenido nuestra primera pérdida, no pasa nada. La estrategia puede fallar, en este caso ha sido porque ha roto, el precio no ha cerrado por debajo, pero bueno, no hace falta que cierre siempre por debajo, o sea, son normas que yo voy poniendo para ir mejorando la estrategia y en este caso pues ha roto y se ha ido hacia abajo, no pasa nada. Un loss y un -1%. ¿Vale? Ponemos aquí, ya tengo un 2%. El, la ganancia de las 2 semanas. No pasa nada. Antes de entrar a Londres, normalmente no suelo operar antes de las 9 de la mañana, entonces simplemente estoy haciendo como una recapitulación de operativas que se pueden ir metiendo en el mercado. También es verdad que no estoy tomando en cuenta el segundo modelo de entrada, que es bastante interesante, que es que aquí tenemos un punto líquido, curioso porque tiene un gap, me parece que tenía un gap, no, no tiene ningún gap, pero es bastante curioso. Y no son ni las 9 de la mañana, entonces lo que me está demostrando es que he entrado demasiado precipitado al mercado. Entonces, en mi norma es no entrar antes de las 9 de la mañana en el mercado, porque no voy a ganar nada y no me va a ayudar con nada. En este caso vemos como el día se ha quedado bastante acumulativo, no ha sido gran cosa, entonces no podía haber ganado tampoco grandes profits. Entonces, me voy con una pérdida y no pasa nada. Al día siguiente vemos como nuestro alto está aquí. El rango asiático se forma dentro de la vela del día anterior, con el alto por encima. Son datos, simplemente son datos interesantes que tengo de la operativa. Y entonces vamos a seguir haciendo nuestro pequeño simulacro. Vemos cómo rompe, pero en Londres cae muy fuerte. O sea, vemos como en Londres no soporta el precio y manipula nuestro bajo del día anterior. En estos días que son tan interesantes porque son chulos, podemos ver como el bajo, la vela que genera el bajo, nos puede generar una pequeña entrada. ¿Entraría? Pues depende de lo que quisiera arriesgar. Si este día me quisiera arriesgar después de una pérdida, quizás no controlaría también mis emociones. Y como tampoco me ha dado la entrada durante Nueva York, tampoco lo haría. Entonces hay otro día que no operamos. Operamos otro día más y no operamos otro día más. Entonces tenemos ya los 5 días completos de la semana. El viernes no operamos porque ya hemos tenido una ganancia, hemos tenido una pérdida. Entonces 50-50. De momento la estrategia es 50-50 en la semana. Y así lo hacemos pues constantemente, vamos haciendo como un pequeño proceso. Yo lo voy a hacer de estas 2 últimas semanas. Me gustaría hacerlo más en profundidad durante más tiempo, pero eso pues lo voy a ir implementando según pasen los días.
Tenemos aquí el Previous Day Low, que es el del viernes, vemos que se lo funde básicamente y genera el bajo de Asia por debajo del día anterior. Esto nos da bastante información porque tenemos aquí una pequeña manipulación, pero vemos cómo el precio realmente se queda por fuera. Yo no entraría a una compra, pero no aseguro tampoco nada. Bien, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Ha roto este bajo de aquí con la primera vela y la segunda nos confirma que sí que quiere bajar. Entonces, vamos a buscar cuál es el mejor punto de entrada que podemos tener para este día. Puede ser uno de estos order blocks de Asia que tenemos aquí, un bloque de órdenes, y yo entraría pues en el 80%, y si no me da la entrada en el 80%, no entraría. Luego lo de los pips y todo lo demás, los términos los voy a ir explicando muy poco a poco. Vamos a ir implementando todos los días cosas, o sea, todas las semanas iremos viendo más y más y más conceptos. Entonces, aquí tenemos una operativa, nos entra, vemos cómo nos entra ahí, menos mal que hemos puesto más stop, esto es muy importante a la hora de operar, poner más stop de lo que nos indica nuestro bloque de órdenes, principalmente porque se puede llevar la liquidez por encima y te saque por muy poco y eso de mucha rabia. No hemos puesto el take profit, que es el take profit es 1.3. Vemos como realmente nos da la entrada. Entonces, 3 días operados, 1 pérdida, 2 ganancia. Y entonces, 1.3 pasamos del 2 al 5%. Luego, si queréis, os mando la foto por Instagram. Realmente esto es muy chapucero, pero bueno, ahí está. Y así pues lo iríamos haciendo con todos los días, ¿vale? A mí me gusta hacerlo bastante más limpio, o sea, esto es bastante es un guarro. Yo solamente trazo estas 4 o 5 líneas que veis aquí y ya está. No suelo, ni siquiera me suelo dejar el Fibonacci puesto porque el retroceso más o menos me lo sé, a ojo ya se puede ver cuánto ha retrocedido el precio. Aún así, tampoco hay que confiarse demasiado. Si estás al inicio o tal, pues yo recomiendo mucho el uso del Fibonacci siempre. Siempre lo recomiendo. Entonces, aquí vemos cómo nuestros puntos líquidos son, esto lo quito, el bajo del día anterior y el alto del día anterior, que estaba aquí, pues ahora coincide con el alto de Asia, ¿vale? El precio está un poquito más abajo del día anterior, no sé si llega al 50%. Mira, esto es interesante. El rango asiático no está aquí, no está por la mitad más o menos del- la vela del día anterior. Entonces, esto es un indicativo de que podemos utilizar este order block que se genera en el día del Asia del día anterior, en el rango asiático del día anterior, o la vela top o la vela bottom de cualquier día, ¿vale? En este caso es la vela top y podríamos meter aquí una operativa de 10 pips de stop, por ejemplo, y ponemos aquí 30 de ganancias. No hace falta irnos muy para allá. Vemos como en Londres casi casi lo toca y en Nueva York, espera a ver, tampoco. Y se nos va una operativa que quizás podría ser bastante interesante. Ay, mira, aquí ha entrado, pero ya estamos como fuera del periodo de prueba, aunque ya veis que la estrategia funciona bastante bien. Podría ser, sí, pero yo en este caso sería un día que no opero. Tenemos 7 días ya completos, 6 días completos. No, 7. 7 u 8 días. Estamos hablando ya de 7. 7 porque ahora empezamos el miércoles. 7 días no operados. Vemos cómo no ha llegado el precio. Sí lo ha llegado y realmente vemos aquí, hostia, como me pica la nariz. Vemos cómo toca y realmente nos da nuestra operativa, pero bueno, yo no me metería. Entonces, entramos otra vez en lo mismo.
altos, bajos o bueno, nuestros puntos líquidos designados. Como estamos en la mitad, no miramos mucho puntos líquidos que hayan surgido del día anterior, más que es un día bastante compresivo porque comienza aquí y termina casi casi en el mismo lado. Entonces en diario se puede ver como una vela doji, una vela, ya lo veis, una vela que no nos dice nada. Entonces el rango asiático está en, vamos a verlo, quizás está en la mitad. ¿La mitad? Sí, está en la mitad. Entonces veríamos si manipula hacia un lado y nos da rotura de tendencia o eh, nos rompe y simplemente nos da un descuento para continuar con la operativa. En este caso vemos cómo ha manipulado el alto y ha manipulado el bajo. En este caso es muy incierto toda la operativa, aunque podíamos haber entrado en este bloque de órdenes. Yo no lo habría hecho, pero se puede hacer. Entonces tú, con tu propia estrategia, vas designando todos tus puntos líquidos y ves cómo reacciona a esos puntos líquidos. Pues en este caso, si tú metes una operativa que yo voy a apuntar que yo no opero este día, ¿vale? No opero este día, aunque realmente me da ese ratio de 1,3 que yo busco normalmente. 1,3, 1,5. En este caso, pues mira, encima me da mejor, 1,5. Pero en mi caso no es una regla que yo no es una regla que a mí me haya gustado, pero está allí por algo. Entonces no opero, tengo 3 días operados, 5 no operados. Continuamos un poquito para ver cómo se forma el siguiente rango asiático. Vale, aquí ya ha pasado bastante más. Y nos ponemos en el high y en el low. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se lo ha roto y se lo ha llevado. No estamos ni siquiera a las 9 de la mañana, pues entonces no se hace nada. Se ha llevado el alto del día anterior y esto es muy importante a la hora de operar. ¿Por qué? Porque aquí se lo ha llevado por debajo. Aquí ha hecho una tendencia bajista, o sea, diciéndonos que quizás lo que quiere hacer es darse la vuelta al precio. Bueno, pues entramos en 3 minutos y vemos claramente como aquí ha habido una rotura y aquí una rotura a la tendencia mayor. Entonces aquí tenemos ya nuestro pequeño boss que nos indica que quizás podemos ir en Nueva York a una venta o en Londres. En este caso, trazamos un Fibonacci y entraríamos al 70%, que a mí me gusta últimamente el 70%. 8 o 9 pips, vamos a poner 9 pips de stop. Y un 1,3 que es suficiente para nuestra cuenta esté a salvo, porque el 1,3 es tan importante ya que tú puedes fallar de 10 operativas 7 y aún así seguir estando en profits. Entonces, el control de riesgo ya lo hablaremos en otro día porque es bastante interesante y yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Pero ves, aquí nos ha tocado stop. ¿Por qué? Porque no hemos visto que el 5 de diciembre hay noticia y fuerte. ¿Vale? Es la NFP iba a decir, no, es los datos de desempleo de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que ha pasado es que aquí me ha roto bastante fuerte, me ha vuelto a romper y yo simplemente he querido ir a perder. Bueno, simplemente es lo que yo veía en ese momento, pues metemos otro día de operativa, 4 contra 5, 2 ganadas, 2 perdidas y aquí tenemos un 4% de ganancia. No pasa nada, seguimos. Seguimos con nuestra operación. Y ya pues faltaría el viernes, que es la NFP, que es algo es donde a mí me ha fulminado esta semana y donde también me ha fulminado el jueves. O sea, las dos operativas las he perdido exactamente igual. O sea, parece que no cambio de perspectiva. Pero esto me viene bien para saber qué datos tengo que recolectar. Ahora mismo he tenido un error. Este error lo voy a plasmar en un futuro, o sea, lo voy a plasmar en un journal y decir, aquí podía haber hecho tal cosa. Pues ahí está. Y último día que vamos a analizar es el viernes día 6 de diciembre. Vamos a quitar esto y
Ponemos el Previous Day Low aquí, que ha sido del día anterior, y el Previous Day High, que está ahí arriba. Tenemos nuestro High de Asia y nuestro Low de Asia. Está en la parte alta, entonces podemos utilizar o order blocks alcistas o depende de hacia dónde nos dirijamos. En este caso, ha roto y ha confirmado la tendencia en Asia, podríamos ir a una compra. Una compra, hacemos un retroceso de un 80%. Vamos a un retroceso de un 80% por debajo del low de Asia y un 1.3 para estar seguros de que de que quizás nuestra operativa nos dé. En este caso, sí, justamente con la NFP, en este caso yo no operaría, pero la estrategia nos ha dado. Entonces, 5 días operados, 5 días no operados, 3 wins, 2 loss y ponemos aquí un 1.3, pasamos del 4 al 7%, ¿vale? Estos datos os los voy a pasar por Instagram, quizás a una historia o quizás os hago una recopilación, ya lo veremos. Pero en esto consta el backtesting. A nosotros nos interesa el saber qué datos históricos han ido pasando para nosotros eh, saber hacia dónde nos proyectamos. Vale, chicos. Sé que he dicho que iba a hacer un directo hoy, pero realmente YouTube no me ha dejado. Hoy he intentado hacer mi primer directo. Esto es un vídeo un poco más largo porque he tenido que explicar muchas cosas y realmente es la idea más general y la idea más grande porque podemos ir desglosándolo en pequeños básicos. Lo que yo quiero que te quedes con esto es que el backtesting no nos va a garantizar realmente que nosotros seamos rentables, pero sí que es verdad que es una herramienta que nos ayuda a tener precisión a la hora de entrar al mercado. Ya habéis visto que he tenido alguna pérdida, ya habéis visto que he tenido alguna ganancia, pero si no hacemos este proceso realmente no vamos a ser rentables. O lo serás, pero tardarás mucho más de lo que tienes que tardar. Entonces, quiero saber si tú realmente ya has hecho tu primer backtesting o si no, responde. O si no, lo que quiero que hagas es que me comentes en los comentarios, que me digas en los comentarios si realmente quieres hacer backtesting y yo pues intentaré ayudarte o vamos a intentar implementar nuevas estrategias para que vosotros también podáis hacerlo a vuestra manera. Un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.